El ministerio de restauración, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, quiere dar continuidad a su estudio acerca de la obra y persona del Espíritu Santo. Hemos estado viendo en las dos lecciones anteriores acerca de la personalidad del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, y hemos venido tratando los símiles o símbolos del Espíritu Santo de Dios. Es importante conocer estos símbolos para poder entender bien el ministerio completo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero retomar nuevamente una expresión que hice dando el inicio al estudio, que una de las doctrinas bíblicas más mal interpretadas es la neumatología, porque aún muchos cristianos no han entendido cuál es el propósito del Señor haber enviado al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. La palabra vicario se traduce como el representante de Cristo en la tierra. Y por lo tanto, esta obra de Dios a través del Espíritu Santo tiene una función. Y el creyente debe de tener claro que el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo en nuestras vidas, es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice la palabra del Señor, pero también el propósito de Él es formar a Cristo en nuestra vida. Así como el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y ella concibió del Espíritu Santo la personalidad, la humanidad de Cristo, y Él formó a Jesús en el vientre de la Virgen María, así también el Espíritu Santo en el día de hoy, Él está formando a Cristo en nosotros también. Entonces es importante entender esto, porque hoy en día se hace mucho énfasis al Espíritu Santo de Dios, pero se le ha dado una mala interpretación. Entonces estamos mirando los símiles o los símbolos del Espíritu Santo. En la lección anterior habíamos quedado en la parte de que uno de los símbolos es la nube. Y la nube estaba asociada al Antiguo Testamento, más específicamente al pueblo de Israel. Esta nube entonces tenía como propósito direccionar al pueblo. La palabra de Dios dice que ellos no sabían para dónde iban, pero el Espíritu Santo los guiaba a través de la nube. Si la nube se elevaba hacia el oriente, hacia allá debía de marchar el campamento de Israel. Si la nube se detenía, el pueblo debía detenerse y acampar y esperar el tiempo que la nube se detuviese. Pero también la nube es una figura importante porque en el día era una nube normal que ayudaba al pueblo a ser protegido del arduo calor del desierto. Pero en la noche ella tomaba la figura de una nube de fuego con el propósito de calentarlo, ya que las bajas temperaturas del desierto podían afectar al pueblo. Y esto nos da a entender que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es de día y de noche.
Él tiene ya una morada constante, permanente en nuestras vidas. Él nos guía también en el día, nosotros en el día de hoy, pero también nos está guiando en la oscuridad, en la noche. Esa guía divina no se ha apartado y podemos tener la seguridad que no se apartará de nuestras vidas. Pero también otro símbolo importante que encontramos en la palabra de Dios es el aceite. El aceite es símbolo de luz, gozo, sanidad y ungimiento para el servicio en la obra del Señor. El aceite de olivas era usado en el Antiguo Testamento para dar la luz. También era usado como medicina, según el libro de Isaías capítulo 1, verso 6, y el Evangelio de San Lucas capítulo 10, verso 34. Pero también el aceite era un ingrediente esencial para la alimentación y hasta el día de hoy se sigue usando como un ingrediente especial para la alimentación nuestra. Y vamos a mirar también que el aceite en el Antiguo Testamento tenía un uso exclusivo de parte de Dios, que le había dado órdenes a sus siervos. A través del aceite de la unción eran ungidos los hombres de la tribu de Leví, que eran llamados al sacerdocio, los que iban a ser los ministros del altar de Dios. Ellos debían ser ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Pero también cuando una persona, eso lo encontramos en el libro de Éxodo 40:15, pero también cuando una persona era elegida como rey de la nación de Israel, él debía de ser ungido con una redoma de aceite, y lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso número 12. También los profetas usaron el aceite para hacer esa clase de ungimiento. Recordemos que la palabra ungir es estar por encima de. La unción del Espíritu Santo en la vida del creyente tiene el propósito es de capacitarlo para ejercer el ministerio al que Dios le haya llamado, pero también al cristiano para que tenga una vida victoriosa. La unción también es un poder que Dios da a nuestras vidas, ya que la palabra de Dios dice que a causa de la unción se romperán los yugos. Cuando en nuestras vidas hay ataduras, hay opresión, cuando en nuestras vidas hay enfermedad, etc., la palabra de Dios dice que la unción rompe esos yugos. Pero también recordemos que la unción o el aceite se usa para ungir enfermos. La carta a Santiago dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Así que el aceite como símbolo del Espíritu Santo es muy importante. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, aclara que Jesucristo fue exitoso en su ministerio terrenal y el poder que de él emanaba para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar la palabra con autoridad, con valor, para censurar el pecado, etc. Eso se hizo por medio del Espíritu Santo. Allá en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, la palabra de Dios dice: como Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo, y como éste anduvo haciendo muchos bienes y sanando a muchos enfermos. Y esa palabra maravillosa entonces nos enseña que el propósito de ese aceite, de esa unción,
es estar sobre la vida del creyente para llenarlo de poder, llenarnos de autoridad, llenarnos de la presencia de Él en nuestras vidas. Entonces, ante ese símbolo maravilloso que es el Espíritu Santo, cada creyente debemos anhelar, como dice la misma palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo equivale a una comunión constante con Dios y estar pidiendo a Dios constantemente que nos llene de su poder, que nos llene de su presencia, y esa unción que Dios derrama en nuestras vidas nos hace fuertes en las pruebas, nos hace fuertes en la tentación, nos hace fuertes ante el adversario, y podemos tener esa autoridad para, en el nombre de Jesús de Nazaret, echar fuera los demonios. Pero es necesario de que seamos ungidos con el Espíritu Santo. Es importante este tema porque una de las cosas que nosotros debemos entender fue que el rey David tuvo 3 clases de unción en su vida. La primera fue cuando lo ungieron sobre la familia. Recordemos que el profeta Samuel fue y lo ungió ante su padre y ante sus hermanos. Esa es la primera parte donde la Biblia habla de la unción de David. Pero luego la Biblia dice que a él lo ungieron sobre la tribu de Judá, para este hombre estar al frente de esa tribu. Y la última unción que recibe el rey David es una unción sobre toda la nación de Israel. ¿Qué podemos entender a través de esta enseñanza bíblica? Que la unción la da Dios de menos a más. Por eso Él dice en su palabra que Él no da el Espíritu Santo por medida. Al contrario, Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que en nuestras vidas haya el poder y la autoridad, porque la vida cristiana no se vive con nuestra carne, como dice la palabra en el libro del profeta Zacarías. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces esto nos da a entender que cuando el Espíritu Santo, cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, vamos a recibir ese poder, vamos a tener esa autoridad para vencer y atar al enemigo. También en muchos concilios, creo que en todos los concilios, se utiliza que cuando la pastoral va en un proceso ascendente, dependiendo del concilio, cuando llega al grado de un ministro ordenado, a esa persona se le unge con aceite. O sea, se le da un reconocimiento de su pleno ministerio. Y eso se hace derramando un aceite sobre la cabeza de los que van a ser ministros para la honra y la gloria del Señor. Entonces el aceite, como símbolo del Espíritu Santo, es determinante para nuestras vidas. También encontramos en la misma palabra de Dios el agua. El Espíritu Santo o el agua es un símbolo del Espíritu Santo, pero agua en movimiento, no agua estancada. Podemos entender que cuando el agua se estanca, esa agua tiende a descomponerse, coge malos olores y esas aguas producen mosquitos que pueden transmitir enfermedad. Entonces el símbolo del Espíritu Santo como tal es agua, pero agua en movimiento. El Señor Jesucristo dice en San Juan 7:37, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua entonces, como está en un constante movimiento, está renovando. Nosotros vemos en el día de hoy los diferentes movimientos de aguas a través de quebradas, a través de ríos, a través del mismo mar, que las aguas están en un constante movimiento.
y a esos lugares desembocan aguas sucias, como las llamamos nosotros, pero el movimiento de las aguas hace que esas aguas se vayan limpiando, se vayan purificando. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y está cumpliendo la función de esa agua, entonces esa palabra de Dios está renovándonos, nos está limpiando, porque el Espíritu Santo está en un movimiento constante. Está haciendo el movimiento, está redarguyendo la conciencia, el corazón. Cuando cometemos un pecado, Él entra a redarguirnos. ¿Para qué? Para que nosotros acudamos a la fuente de sangre preciosa, que es la sangre de Cristo, que es la que tiene el poder para limpiar nuestro pecado. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, desde ese punto de vista, el agua como símbolo del Espíritu Santo está en ese movimiento constante en el cristiano. Lo está renovando, lo está transformando y lo está limpiando para que se cumpla lo que dice Jesús en San Juan 15, donde dice de que todo pámpano que en él permanece será limpiado para que lleve más fruto. A medida que el Espíritu Santo, a través de esa función del agua como un símbolo, nos está limpiando, nos está purificando, entonces nosotros vamos a ir dando el fruto del Espíritu. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 22, la Biblia habla del fruto, no de los frutos, habla de uno solo, el fruto, y es el fruto del amor. Y ya ese fruto va a tener un derivado. Bueno, este tema lo estaremos tratando más adelante cuando estemos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Entonces, así podemos concluir este otro símil del Espíritu Santo como el agua. Está haciendo una función en movimiento y está haciendo una función de limpieza y de restauración. Pero hay otro símbolo importante y es el viento. En el capítulo 2 del libro del Génesis, la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. O sea, el Espíritu Santo estaba en un movimiento constante. Ahora, cuando nosotros miramos el capítulo 3, verso 8 del Evangelio de San Juan, Jesús dice que el Espíritu es como el viento, que sopla, pero que no sabemos de dónde viene o a dónde va. ¿Qué propósito tiene el viento en la naturaleza? Bueno, nosotros sabemos que por la gracia de Dios, cuando hay cosechas, cuando hay árboles que tienen fruto, antes de eso vienen grandes vientos y se llevan todo lo que son todas esas plagas que dañan las cosechas, porque el viento lo que hace es que limpia, pero también el viento tiene otra función importante: saca o hace caer todo lo que está flojo. Esa función del viento entonces en nuestra vida está haciendo esto. Nosotros hemos sido llamados a edificar nuestra vida en Cristo. La carta a los Corintios dice: y si sobre este fundamento alguien edificare con madera, heno, hoja y hojarasca, la llama del fuego cual sea la probará. Pero está los otros materiales que son sólidos, que eso no los arrastra el viento porque son pesados. En nuestra vida, ¿qué se lleva el Espíritu de Dios a través de esa función del viento? Se lleva nuestra vanidad. La vanidad del hombre es algo superficial, es algo que fácilmente, cuando uno le rinde la vida al Señor Jesucristo, ese viento recio del Espíritu aleja eso de la vida nuestra. También ese viento recio del Espíritu Santo en nuestras vidas produce también una liberación de muchas cosas, así como esos árboles que son limpiados
para que sus cosechas sean abundantes y ante todo la cosecha sea una cosecha sana, porque el viento se lleva toda la suciedad y toda la plaga. Pero también encontramos otro símil importante y es el fuego. El fuego, como nosotros lo sabemos, tiene la función de quemar, de purificar, de santificar. Entonces la palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 4, verso 4, hablando de las inmundicias de las hijas de Sión, dice que con Espíritu Santo y fuego limpiará la inmundicia de las hijas de Sión. Porque el Espíritu tiene esa función, quemar, purificar, penetra lo más profundo, y el fuego arde en cualquier material que nosotros hoy en día conocemos. Hoy podemos conocer, por ejemplo, cantidad de materiales, pero aunque sean materiales sólidos, el fuego siempre va a arder en ellos. Por eso la ciencia ha descubierto diferentes tipos de extintores para apagar diferentes clases de materiales cuando hayan incendios. Pero podemos ver esa figura clara del Espíritu Santo como fuego en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés la Biblia dice que ellos estaban reunidos en el aposento alto. Ellos estaban esperando la promesa que ya Jesús les había hecho. Y estando en esa promesa, dice la palabra que primero vino como un viento recio que llenó toda la casa. Ese viento, como lo veíamos ahora, símbolo del Espíritu Santo, entró, llenó la casa, y luego la palabra dice, y descendían como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Y cuando ese fuego descendió en la vida de ellos, ellos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Ellos empezaron a ser transformados. Por eso la vida de todos estos 120 que habían en el aposento alto, sus vidas fueron cambiadas. Se quemó el temor en esa llenura del Espíritu Santo, porque antes eran hombres llenos de temor, pero ese temor lo consumió el fuego del Espíritu Santo. Y por eso podemos ver a un hombre como Pedro, que días antes había negado a Jesús de Nazaret porque lo habían confrontado. Ahora vemos un hombre que ha sido pasado por el fuego del Espíritu Santo, con una autoridad, con un poder, enfrentándose a esos mismos asesinos, a ese pueblo que estaba desorientado espiritualmente, y él los confronta diciéndoles: ustedes fueron los que mataron a Jesús de Nazaret. ¿Pero por qué lo hacía Pedro? Pedro no lo hacía porque él fuese un hombre valiente, no. En su naturaleza humana, Pedro, como cualquiera de nosotros, somos débiles, somos cobardes, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas como ese fuego poderoso, Él quema, Él consume en nosotros esos temores, y Él entonces nos capacita y nos llena de poder. Ese fuego también, dice la palabra de Dios, que se encarga al mismo tiempo también de dar como una luz. Nosotros podemos ver que donde hay fuego, pues hay una diversidad de luz, y es en la oscuridad de la noche. La candela lo que hace es que alumbra. Ese fuego del Espíritu Santo en nosotros también nos ilumina nuestro diario caminar. O como lo dijo el salmista David en el Salmo 119:9, hablando de la palabra, cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el fuego del Espíritu viene, eso también nos faculta, nos capacita para tener esa capacidad de entender la palabra de Dios. Nuestros ojos son abiertos y vamos a poder tener claridad de la palabra del Señor. Así que estos símbolos del Espíritu Santo son bien importantes. También quiero en esta hora compartir acerca de lo que es el sello. ¿Qué propósito tiene un sello? El sello tiene como propósito dar garantía de propiedad a alguien.
En la antigüedad y en el día de hoy se utilizan las famosas marcas para marcar los animales. Cuando un comerciante, ganadero o comprador de diversos animales va a una plaza de mercado, siempre va a encontrar la marca del anterior dueño. Y eso lo que hace es que al llevar su animal a su hacienda, le pone la marca de él como símbolo de su propiedad. Cuando Dios nos compró a nosotros a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, lo primero que hizo fue que nos puso un sello. Y la palabra de Dios dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En ese momento que nosotros le rendimos nuestro corazón a Cristo, Él pone en nosotros el sello de su propiedad. Por eso dice la palabra de Dios: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Entonces lo primero es que Él nos sella como propiedad única de Él. Por eso el cristiano a través de ese momento ya le perteneces a Dios. Y el acta que era contraria nuestra, que dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 14 al 16, donde dice que Él rompió el acta de los decretos que estaban contrarios, que eran contrarios a nosotros en ese momento le pertenecíamos legalmente al diablo por vivir en el pecado. La Biblia dice que el que comete pecado, practica el pecado, es del diablo. Entonces en ese momento, al ser redimidos por la sangre de Cristo, automáticamente Dios, en su amor y en su misericordia, estampa en nuestras vidas ese sello de propiedad divina a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es precioso. Es mirar cómo a través de ese sello ya el enemigo no tendrá potestad sobre nosotros, porque él sabe que somos de Dios, que ya no le pertenecemos a él. Y es más, cuando uno mira la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que este hombre llamado Job tenía un cerco, y Satanás quiso tocarlo muchas veces, pero siempre se encontraba con un cerco, algo que lo protegía. El sello entonces lo que hace es que protege. Si nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 6, verso 17, cuando a Daniel lo echaron al foso de los leones, cerraron la puerta, cerraron la entrada ya, y el rey selló con el anillo para que nadie pudiera abrir esa puerta, porque era algo que ya estaba sellado. Y nosotros todos somos conscientes hasta el día de hoy que cuando uno rompe un sello sin autoridad, pues eso nos da problemas. Si Satanás se mete con un hijo de Dios y quiere tocarlo sin el permiso de Dios, Satanás se mete en problemas con Dios, porque nosotros le pertenecemos a Dios, y el sello del Espíritu Santo es lo que verifica nuestra propiedad, que somos de Dios. Hay otra parte importante y son las arras. Las famosas arras que las encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21 al 22, y en Efesios, capítulo 1, verso 14. Las arras son un anticipo de un contrato, de un negocio. Cuando en las antiguas costumbres judías, un hombre se iba a casar con una mujer, le daba las arras, que era parte de la herencia a la que ella iba a tener derecho cuando ya se casara con ese varón. En la actualidad también en algunos lugares o en algunos matrimonios se utilizan las famosas arras. Ese es un anticipo de lo que la iglesia va a heredar. Acá en la tierra la iglesia disfruta de algunas cosas, pero eso solamente las arras. En otras palabras, es una mínima parte de lo que nosotros vamos a heredar. La palabra de Dios dice que si somos hijos de Dios,
somos herederos y coherederos con Cristo. ¿De qué somos herederos? Bueno, la palabra de Dios dice que Jesucristo es el dueño y el Señor del universo. Pero Él ya nos está dando unas arras, nos está dando un anticipo. También somos herederos de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quienes hemos estudiado el libro de Apocalipsis, sabemos que la Biblia habla de los 7 Espíritus de Dios. No es que sean 7, es que es la plenitud del Espíritu de Dios. Y eso lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 2, donde se habla del espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, etc., hasta que se completa el número 7. Es el número perfecto de Dios. Cuando nosotros lleguemos ya a ser la esposa de Cristo, porque en este momento somos la novia de Cristo, cuando lleguemos a ser ya esa novia, cuando ya esas bodas de las bodas del Cordero sean realizadas, entonces ya la iglesia, los redimidos, los que hemos recibido las arras, recibiremos ya la herencia en total y la compartirá el Señor con nosotros, porque nosotros somos para Él su novia y somos su esposa. Así que yo quiero animarles en este momento para que tengamos presente lo importante que es conocer estos símiles del Espíritu Santo, lo importante que es estudiar la palabra de Dios, saber qué es el sello, saber qué son las arras y saber qué son los símbolos. Ya luego vamos a tratar con la ayuda de Dios el fruto del Espíritu, que es muy aparte a los dones. Después del fruto veremos los dones del Espíritu Santo, porque todo esto es un paquete completo de la gracia y de la gloria de Dios para nuestras vidas. Así que yo le animo, amado hermano, amado amigo en Cristo, para que estemos estudiando la palabra de Dios, y le insto para que estemos en la continuidad de este hermoso estudio bíblico acerca de la persona de Cristo. Quiero orar en esta hora bendiciendo a cada uno de los que nos están escuchando a través de este medio. Quiero bendecir cada ministerio, cada vida a donde esta palabra llegue, primero para salvación y segundo para que Cristo sea formado en nosotros, como es el propósito del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y la paz de Dios en cada corazón.